sus despojos, dio las mudas de las ropas a los que habían declarado la adivinanza, y ardiendo en ira subió a la casa de su padre, pero la mujer de Sansón fue dada a su compañero, que había sido su amigo íntimo. Todo un problema. El no conocer a la pareja, el dejarse arrastrar por algunas situaciones emocionales, hormonales, almáticas más que todo, no sea un problema. Voy a estar explicando eso con más calmita para ver esta situación. Pero si se da cuenta, todo ha ido de venganza en venganza, ¿no ve? Y cómo Sansón descendió, cómo él descendió. Y aquí, en su problema matrimonial, va a ocurrir algunas cosas que de verdad nos tienen que llamar la atención a nosotros muchísimo, ¿ya? Mientras reacciona un rato mi máquina, le adivinaron la adivinanza, perdón por la repetición, le declararon la adivinanza, y es ahí que Sansón se enoja, ¿no ve? ¿Por qué? Porque le había dicho ni su esposa sabía, pero lo fue presionando hasta que su esposa lo dijo. Pero veamos lo que dice. El matrimonio fue un desastre total, ¿ya? Una boda que debería ser alegre se convirtió en 7 días de llanto de la mujer, 7 días de lloro, de buscar y de pedir, una manipulación existente, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo? Tomó una mala decisión Sansón, pero ya había tomado varias malas decisiones, pero aún así Dios lo usó a su propósito. Yo digo algo y lo sostengo ahora, y cuando vayamos a ver, los llamamientos de Dios son irrevocables. O sea, Dios no, como le digo, Dios no se arrepiente de haber llamado a alguien, a pesar de que ese alguien falla y se equivoca como este hombre, pero el llamamiento de Dios es irrevocable. Y por ese llamamiento Dios lo que hace es apoyar no al hombre, sino la obra, el llamamiento. Pero en el hombre va a venir el juicio, ¿ya? En el hombre va a venir el juicio. Y es por eso que este hombre, a pesar de que él había fallado, Dios lo apoya completamente y constantemente. Si vemos un poquito más, él falló cuando tocó los 30 cadáveres, ¿no? Hemos hablado ya toda la situación en la clase anterior, ¿no? Entonces era otra violación del nazareato. Le sacó la ropa y con eso pagó la deuda que tenía con quienes, con los filisteos. Ahora, aquí fueron los problemas que la anterior vez también le hemos analizado y lo vamos a volver a repetir. ¿Qué hizo él? Se enojó, y ¿qué hizo? ¿Se fue dónde? A la casa de su papá. Y esa es una de las cosas que en el matrimonio no debería existir, o como le digo, debería evitarse por todos los medios. En un conflicto matrimonial no es bueno correr a la casa de papá o a la casa de mamá. Por algo en el día del matrimonio dijo alguien, ¿no? ¿Quién entrega a esta mujer? Se sacó lo que es el yugo, se sacó la autoridad para entregarle la autoridad a su esposo. Pero aquí Sansón, o sea, son subidas y bajadas de él, ¿no ve? Como no se consume el matrimonio porque era el 7º día, en el 7º día deberían entrar a la cámara nupcial. Aunque, estudiando un poco la situación, parece que esta persona ya tuvo relaciones sexuales, ¿no? Pero en el 7º día deberían entrar a la cámara nupcial, donde se consumaría el matrimonio. Eran 7 días de fiesta. Entonces, ¿qué hace su suegro? ¿Ya? Se mete en el matrimonio, como es filisteo, e interpreta que la situación de la pelea entre ambos es algo que es insalvable. O sea, él toma una decisión. No hay en ningún momento que él diga, no, lógico, no es cristiano, o sea, es un hombre que no conoce a Dios. No hay un momento que diga, ¿verdad? Mira, hija, tú te has casado, pues tienes que aguantar y luchar por tu esposo. No, él se mete y dice, hijita, ¿con quién te has metido? ¿Qué has hecho? Más bien cásate con otro. Y es bien interesante, ¿no? La mujer, la Biblia no me habla, no me dice, pero tampoco hace nada y se casa con su mejor amigo. Ahora no dice, no, yo voy a esperar, mi esposo ha salido, pero va a volver. No sé si estaba enfadada, enojada, no sé. Pero era clásica, como le digo, era una clásica forma de vivir una vida sin Cristo. Si se va, que se vaya. Y se nota, ¿no? La chispa que no es cristiana. Si se va, que se vaya. Si se ha ido con su papá, que no vuelva. Para mí me están esperando otros. Y su papá metido ahí le dice, sí, hija. Y lo casa con un filisteo
que es el padrino de boda, que hemos hablado en el versículo 20. Si volvemos a eso, dice, y ardiendo de ira subió a la casa de su padre. No me dice si despidió de su esposa, de su suegro, no, él enojado se va. ¿Dónde encuentra refugio? En la casa de su padre. Ahora, ese es otro problema ahí, ¿no? Es otro problema que si lo analizamos. La Biblia me esconde, o sea, no está, pero me hace meditar. Si hubiera sido el papá, bueno, no sé, también, ¿no? Como no era cristiana, bien, hijo, ¿qué te ha sido? No era para ti, también le hubiera dicho, ¿verdad? Pero ni aún así, porque Dios es testigo del matrimonio. Malaquías dice, aún un matrimonio que no sea cristiano, Dios es testigo de ese matrimonio. Dios está ahí en ese matrimonio. Aunque la situación sea incómoda, Dios quiere la salvación de todos. Pero aquí su papá tampoco le dice nada, sí, hijito, bienvenido. Y su mamá, bien, hijo, esa mujer, no sé, pues. Y como de costumbre, pues vuelve. Pero hijo, vuelve, no ve otra vez. O sea, pasó todo eso. Y lo que es más grave en todo ese silencio, dice, pero la mujer de Sansón fue dada al compañero que había sido su amigo íntimo. Juan habla eso, ¿no? Dice, el esposo es el amigo que acompaña en las bodas. Entonces Juan nos habla y nos dice que hay un padrino, aunque lógicamente no es palabra padrino, ¿ya? Pero más o menos hace ese papel. Entonces la Biblia me habla en el Nuevo Testamento de alguien que va a acompañar en las bodas del Cordero. Y aquí es este hombre, ¿ya? Es este hombre que ha acompañado a Sansón. Ahora, ¿desde cuándo sería su amigo íntimo? No lo sé. ¿Desde cuándo habrá intimado con él? No me dice la Biblia. ¿Cuántas veces habrá bajado a ese lugar? No lo sé, pero ya tenía amigos. Y esto es grave, ¿no? Dejó su propia nación, sus propios amigos, su propia familia para entablar amistad en un lugar que no le correspondía. Y miren cómo le pagó. Y a él se lo dio como esposa. Y si era su amigo íntimo, ¿qué hubiera dicho? No sé, ¿qué hubiera dicho? Si es tu amigo íntimo, no es mi amigo, ¿cómo vas a hacer eso? Yo lo voy a ir a buscar y lo voy a traer, por lo menos debía decir eso mínimamente. Bienvenido, y se casó. El muy ladino, perdón la expresión. Ahora no sé si hubo una relación anterior, porque ¿cómo se casaron? ¿Hubo una relación anterior que Sansón no sabía? ¿Cuál era la vida de esta mujer? No lo sé, no me dice mucho la Biblia. Lo que sí me advierte es que si nos casamos, bueno, yo estoy casado, ¿verdad? Si hubiera esta situación en jóvenes que no conocen al Señor y tomaran, estos son los precios a veces que uno tiene que pagar. Entonces fue una situación muy triste para este hombre. Jueces 15:1 dice, luego, ¿cómo pasa pues? Se van a la casa del papá o de la mamá y luego quieren volver, ¿no? Rehacer su matrimonio como si nada. Entonces aconteció después de algún tiempo, muchos dicen que ha sido un año, o sea, un año se fue. Otros dicen menos tiempo, un año, hermanos. Y dice, en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer, o sea, cuando dice su mujer era su esposa. Pero también, ¿no? ¿Cómo puedo dejar a mi esposa y después de un año volver como si nada? Si bien condenamos el pensamiento de esta mujer, ¿qué opinan de Sansón? O sea, ¿qué opinan ustedes? Un año se va de su papá y después dice, ya debió escarmentar, volveré. Él va a escarmentar, ¿verdad? Volveré. Y como si nada quiere volver. Ahora, algo que hemos hablado y algo que nosotros encontramos perlas acá, ¿no ve? Eran los tiempos de la siega del trigo. Y cuando hablamos de siega, no está ahí, significa que ya va a venir la siega del Señor. Y ahí recién uno quiere arreglar su situación familiar. Y es tarde. O sea, ¿por qué arreglar a último momento lo que se puede arreglar antes? Y esperó todo un tiempo hasta que llegó la siega. Y la siega significa los ángeles van a venir y se van a llevar primero la cebada, al trigo y lo restante, la uva, que hemos hablado alguna lección. Y cuando viene la siega, recién baja y arreglaré mi matrimonio. No, pues no tiene sentido. Y cuando llega, ¿qué ha pasado? Su mujer ya tenía otro hombre. Es lo mismo para nosotros, arreglar al último momento, como algunas personas dicen, ¿verdad?
Cuando sea viejito, cuando esté muriendo, me voy a entregar al Señor. Uno que sabe, hermano, si va a vivir o no cuando es el retorno del Señor. Quiso arreglar así Sansón, pero ya estaba. Y es lo mismo, hermanos, tratar de arreglar nuestros problemas en lo último puede ser fatal y el Señor puede venir y nos podemos quedar. Y nosotros que debiendo ser la esposa de Cristo, irnos con Él, vamos a encontrarnos que no va a ser así. Entonces fue un problema. ¿Qué hizo Sansón? Abandonó el hogar. Una de las cosas que no debemos hacer es abandonar el hogar. No hacerlo, no abandonar el hogar. Cierta vez llegó un hermano a mi casa con sus maletas. Tocó el timbre y me dijo: pastor, ¿qué ha pasado? Le digo: me he salido de la casa, pastor. Me dice, no podíamos hablar en la calle. Pasá, le dije. Entró: voy a dormir esta noche, pastor. Y amigo también, ¿verdad? Ya, le dije, no, ya, ¿qué ha pasado? Le dije, no, ya se ha pasado. Y de todo, ¿no? Se ha pasado, pastor. ¿Y te ha salido así nomás? Sí. ¿Sabes que has hecho abandono de hogar? Le digo. ¿Sabes que tu esposa puede hacerte una demanda de abandono y tener a los niños? ¿Acaso es así? Sí. No sabía. ¿Y ahora qué hago? Tienes que volver. ¿Y cómo vuelvo? Dice, no, ¿cómo has salido? Pues, ¿cómo vas a volver? ¿Y qué le digo? No sé, pues, hermano, si quieres pelear por tu hogar. Se quedó un rato conmigo, agarró sus maletas y volvió. Y después le hablé, me dijo que no le avisó nada, que estaba en casa. ¿Qué ha pasado? Me ha gritado, me ha reñido, me ha botado de la casa, todo, dice, pero volvió. Tratar de arreglar los problemas después siempre es su problema. Y aquí es la palabra ciega. Es la ciega. Y cuando vayamos a esto vamos a ver más acerca de este tema, de que dejar a lo último es un problema. Entonces su suegro se metió en el matrimonio, ¿ya? Entonces fue alguien que agarró esto e interpretó esto. Si nosotros nos hemos casado, los papás se meten. Creo que si hay abuso, si hay violencia, es correcto que se metan. Pero si son problemas de discusión, problemas domésticos que se pueden solucionar, creo que no es correcto ir y darles un problema y un dolor de cabeza a los papás. Pero parece que en ellos fue así en ambos, tanto la mujer como el varón. Y lo más grave que les he dicho fue dado a otro, su esposo. ¿Qué hizo su esposo? ¿Qué hizo su suegro? Decidió sobre su hija casada. No soy suegro todavía, nadie se ha casado de mis hijos, pero es como les dije, el día que traemos a la jovencita y como padre, yo he entregado, no como pastor, a una jovencita que no tenía sus papás y me pidió: por favor, pastor, entrégame. Yo le entregaba. Entonces dice el pastor: pues, ¿quién entrega a esta mujer? Yo soy su pastor, le entrego. Entonces, ¿por qué le entrego? Para darle autoridad al nuevo cónyuge. O sea, cambiamos de yugo. Ya no está enyugado a mí, mi hija, está enyugado a su esposo. Pero tratar de decidir en mi vida como papá sobre ellos, creo que necesito otra consejería como en ese sentido. Como les digo, no vivo eso, pero mi papi nunca se ha metido en mi matrimonio. Tampoco nunca he ido yo a hablarle de mis problemas, ni mi esposa a su papá, sino juntos hemos solucionado nuestros problemas con mi esposa. Pero que alguien se meta y haga esto trajo un problema ahí. Entonces él gobernó la casa, no gobernó Sansón. Claro que Sansón también se fue de su hogar. Entonces ya era un yugo de 3, y yugos de 3 no existen, son de 2. Y estos fueron un yugo de 3: el suegro, su hija y Sansón. Entonces fue un problema que hemos hablado. Y cuando Sansón decide volver como si nada hubiera pasado, ¿qué pasa? Se entera de que le han quitado a su esposa, ya no está. ¿Y con quién? Con su mejor amigo. Entonces yo pregunto, ¿no era motivo de rabia eso? Sí, es lógico, ¿no? He dicho: amén, Señor, que se haga tu voluntad. No, pues se enojó. Y es la parte que nosotros vamos a estudiar ahora, ¿no ve? Y ya se lo había dado a su compañero. Hemos visto esto, que estamos en eso. Perdón, por favor, está tardando. Y lo vemos así, pues, a Sansón, que es la parte que hemos quedado. Y ¿cómo no? Pensando que podemos solucionar los problemas y dejar así las cosas. No, hay que solucionarlos en el momento. Por eso sostengo y digo, las santas cenas no son pues una vez al año.
y bíblicamente son una vez a la semana. Según normas de las asambleas nos dicen que hagamos una vez al mes, pero las Santas Cenas son una vez a la semana. Porque al mes puede traer muchos problemas de dejar heridas, etcétera, etcétera. Pero nosotros debíamos arreglar. Y él no arregló, se fue y pensó que podía arreglar la situación así como así. ¿Qué dice? Sansón dijo, ahora tengo una buena razón, ahora sí, claro, me has quitado a mi esposa, ahora sí. Ahora sí les voy a hacer daño a ustedes, los filisteos, y ahora nadie me puede acusar, yo tengo la razón, esto es justo. A mí me llama mucho la palabra justo, ¿no? Esto es justo, dice él. Estoy en mi razón, me han quitado a mi esposa, entonces por esa razón, en justicia yo voy a tomar venganza. Sansón salió y atrapó 300 zorros, los amarró por el rabo de 2 en 2 y puso una antorcha en medio de cada nudo. ¿Cómo habrá hecho? Otros dicen que no eran zorros, que eran chacales, pero sí los amarró. Verso 5. Sansón les prendió fuego a las antorchas y luego dejó que los zorros salieran corriendo por los cultivos de los filisteos. Así que se quemaron todas las plantas de los campos y todos los granos que se había cosechado, y también se quemaron los viñedos, las matas de los olivos. O sea, todo lo que es economía lo quemó Sansón. Y se sintió satisfecho de haber tomado venganza. Y yo creo que ese no era el asunto de Dios, porque el asunto de Dios es perdonar, es arreglar mis cuentas. Pero él tomó un asunto, así voy a arreglar y así lo voy a hacer. Es justo esto porque me han quitado a mi esposa y se merecen castigo. Pero para los filisteos, ¿qué era justo? ¿No te ha sido pues? ¿Era justo entregar a esta mujer? Entonces, hablando de nuestras justicias, todo era trapos de inmundicias, como dice Isaías. Y hubo todo un problema en ese sentido. Entonces, ¿qué hizo Sansón? Tomó venganza por sus propias manos. Y por este acto insolente, por este acto poco sabio, quedó viudo. Leamos Jueces 15:6. ¿Qué dice? Los filisteos preguntaron, ¿quién hizo esto? O sea, venganza contra venganza, ¿no ve? Es todo un problema. A veces yo me entero cada cosa. Juicios entre familias, juicios entre esposos, juicios por esto, juicios por lo otro. Y dicen, esto no va a quedar así, yo voy a tomar venganza. Pero un acto de venganza abre otra puerta a venganza. Entonces, ¿qué hacían los filisteos? ¿Quién hizo esto? Y les respondieron, fue Sansón. Porque su suegro, el Timateo, le quitó la esposa y se la entregó a otro. Pero era justo pues, porque le deja. Era justo. Si lo hubiera amado, se hubiera quedado. Pero para Sansón, ¿qué era justo? No, pues es mi esposa, debería esperarme un año. Entonces era justo para ambos, ¿ya? Entonces le quitó la esposa y se la entregó a otro hombre, a un amigo de Sansón. Entonces los filisteos fueron y quemaron a la esposa de Sansón y al papá de ella. Entonces ellos hicieron justicia, igual, no. Ahora lo justo es, como él nos ha quemado, vamos a quemarla a ella y a su papá. Ahora en la otra traducción decíamos, no la casa de su familia, o sea, inclusive a los que vivían ahí. No me dice mucho esto, pero la anterior cita que hemos hablado dice, no, si no quemaremos a tu casa y a tu familia, dice, a todos los siervos que hay. Pero hicieron eso. Sansón pensó que había logrado su objetivo, dijo, ya con esto van a descansar, ya les he dado su merecido, porque esto es justo. Pensaba que el Señor los respaldaba porque Dios parecía que venía y le daba fuerza, ¿no? Y es algo cierto que vamos a ir a explicar. Entonces van los filisteos a buscarlo. ¿Cómo lo habrán quemado? Miren, esta mujer, por librarse de la muerte, igual cae a la muerte. Porque se acuerdan, ella podía haber dicho, no voy a decir el acertijo, es mi esposo, él me va a defender. Pero tampoco confiaba en su esposo, confiaba más en su papá, confiaba más en su pueblo. Y el momento dado no fue pues por su esposo, eligió a su pueblo. Y por esa mala elección también muere. Y el suegro que apoyó también muere, todos mueren. De verdad que este matrimonio es un desastre, ¿verdad? Totalmente un desastre, total. Y estoy hablando ¿en quién? En un ungido de Dios, en un hombre de Dios, un desastre total. Entonces, ¿qué hizo? Agravó la situación, destrozó todo, trajo problemas hasta muerte.
Y es por eso, hermanos, que yo les digo, ¿no? Es preferible arreglar el problema ahora. ¿Cuándo bajó? En tiempo de siega. El tiempo de siega ya está pues para madurar, ya está para cosechar. Y hoy creo que es menester para todos nosotros, los casados y aún los solteros, ¿no? Arreglar nuestras situaciones. Menos irse a casa, a menos que haya violencia, ya que es otra situación. Pero después los casados, hermanos, ¿acaso no tenemos problemas? Siempre los hemos tenido. Es más, si no hubiera problemas, creo que no sería matrimonio, pues. Porque la reconciliación a veces es mejor que el problema. Había una familia, me llamaban 3 de la mañana, 4 de la mañana, y yo iba, junto con mi esposa íbamos. Y la esposa con su cuchillo. Y el esposo arañada su cara. Y la esposa venía, se ocultaba detrás de mí, el otro detrás de mi esposa. Y de ahí decían sus verdades. ¡Ah! Con su cuchillo la esposa, ¿no? Y el otro estaba, ¿no? Sangrando su cara. Nos quedábamos a hablar con ellos hasta tarde. Y no querían solucionar sus diferencias. Nos íbamos, pasaba 3 meses y la esposa había estado embarazada. Anecdótico, ¿no? Y le pregunté, ¿qué ha pasado? Le dijo. La reconciliación, pastor. La reconciliación, dice. A veces es bueno arreglar, no es a veces, siempre es bueno arreglar nuestros problemas. Un problema de Sansón, ahora, lógicamente, en este caso, cuando los papás están es terrible. Yo he ido a tantos matrimonios, los papás acá del novio, del esposo, los papás de la esposa. Uy, pastor, ¿qué dice usted? Pastor, a ver, por favor, quiero ser neutral. Pero, a veces, y cuando tú sales a favor de otro es un crimen. El pastor más lo apidamos, ¿sí? Es un crimen, hermanos. Y hasta ahora hay problemas así, que por no defender, cierta vez, les cuento, y esto es cierto, y como ustedes no saben nombres, no conocen, se enojaron una pareja con una familia, los suegros se enojaron con el esposo. Fue un terrible problema. Y me llamaron los papás. Y me dice, pastor, así ha sucedido, se ha malcriado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, pastor, elija usted, ellos o nosotros. Elija. Si usted elige a ellos, nosotros nos vamos de la iglesia. Si usted nos elige a nosotros, que ellos se vayan. ¿Qué puedo hacer? ¿A quién elijo? A ver quién da más. ¿A quién elijo? Le dije, hermana, va a disculpar, yo no estoy para elegir. Se salieron de la iglesia. A veces es duro, no es sencillo. Una vida, un ministerio en este sentido, hermanos, es duro. Pero nuestros problemas los resolvemos. Por eso es que uno tiene que entrar maduro al matrimonio. Todo esto, en vez de aliviar, trajo venganza sobre venganza. ¿No ve? Mucha venganza. Vamos a leer Jueces 15, 7, 8. ¿No ve? Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros. O sea, ¿qué pasó en este interín? Fueron a buscarlos los filisteos, como 3,000 filisteos fueron a buscarlos. Y él dice, no, me voy a vengar hasta que consuma mi propósito, y después recién voy a parar. Y los hirió Cadera y Muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. O sea, después de mandar todavía y de enterarse de las horas, igual mató a tanta gente. Y me llamó la atención esto que dice Cadera y Muslo. Algunos comentarios dicen que los desmembró. ¿Cuál sería su rabia, no desmembrarlos? Tú y crack. No sé, la fatalidad de este hombre. Y es un héroe de la fe que está en la Biblia. Entonces, hizo todo esto. Primero, ¿cómo empezó? Descendiendo por el cuerpo del león, ¿no ve? Por una apuesta. Luego, incendió porque le quitaron a su esposo. Luego, a su esposa, perdón. Luego, mataron a su mujer y a su suegro, y hizo esto y tomó venganza. ¿Iba a acabar ahí? Yo veo esto en los conflictos
Y dice, no, esto va a pagar, va a ser hasta la última consecuencia. Va a pagar y va a pagar. Cuando uno está así, esto no se detiene. No se detiene, hermanos. Por eso el Señor nos ha enseñado a perdonar y a parar la situación. Pero Sansón debería saber, ¿verdad? Pero no lo hace, no lo hace. Y esto lo hemos estudiado con ustedes. ¿Dónde se refugia? En la cueva de Etam. Significa aves de rapiña. ¿Por qué no fue ahora donde su papá? ¿Por qué no? Cuando estaba con su mujer fue donde su papá. ¿Y ahora por qué no ha ido donde su papá? Parece muy bipolar, pero es que ¿qué le iba a decir al papá? ¿Qué le iba a decir su papá cuando ha bajado y vuelve? ¿Qué le hubiera dicho su papá? No te he dicho. Y los jóvenes, porque era líder, había hartos jóvenes que lo seguían, el pueblo de Israel, la tribu de Judá, porque al final ellos lo van a enseñar. Entonces estaba muy mal, se quedó sin familia, sin amigos y se fue a vivir en una cueva. Un hombre que murió en una cueva y otro que se escondió en una cueva, ¿se acuerdan quién es? Un hombre enterrado en una cueva y un hombre que fue a vivir en una cueva, ¿se acuerdan quiénes son? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Pues hermano, no deben quedar mal, hemos avanzado varias veces. Ya, está bien. Ya, está bien. Esas son experiencias buenas de Dios, pero hay un hombre que se metió en una cueva por una decepción. ¿Quién es? Lot. ¿Y qué hizo en esa cueva? Tuvo incesto con sus hijas. Y otro hombre metido en una cueva es Lázaro, que si el Señor no los resucitara, no hiciera una obra. Ahora David cuando estaba en la cueva estaba con ladrones, de todo. Dios tuvo que hacer un trato. Y aquí está una cueva de buitres, de aves de rapiña. Entonces las aves de rapiña, ¿qué hacen? ¿Se acuerdan que hemos leído? Se comen la ofrenda. Se comen las aves de rapiña. Y eso fue con Abraham. Abraham estaba ofreciendo una ofrenda y las aves bajaban para comerse la ofrenda. ¿Qué podía alabar al Señor? ¿Qué podía decir si todo estaba yendo mal en su vida? Y este otro también que hemos hablado, ¿ya? Dice, porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor y maduren los frutos, ¿quién hace? Se lo comen igual. O sea, no deja madurar. Sansón no estaba madurando, no estaba creciendo. Se estaban tragando todo lo que él debería crecer. Pero a mí lo que más me sorprende es cómo Dios está con él. Ahora, lo otro en Lucas 8, 5, 12, dice que las aves se comen todas las semillas. Él estaba en una cueva. Esto lo hemos avanzado, por a lo largo yo lo paso. Terrible. Pero veamos más cosas. ¿Por qué estaba ligado esta mujer? O sea, ¿por qué hay gente, jóvenes, hombres que pegan a su mujer, las maltratan y estas mujeres no quieren abandonar? ¿Por qué? O sea, ¿dónde está el problema? Y la Biblia me va a aclarar y me va a decir muchas de estas cosas. Primera Pedro 1:22. ¿Lo leemos? 2, 3. Mire, no he hecho un estudio profundo, pero me he hecho algunas preguntas acá. Y con usted quiero plantear estas preguntas. ¿Qué no purificó Sansón? Según esta cita bíblica. ¿Qué? Pero si lees según esta cita, está bien lo que dices, el alma y sentimientos también. Dice, habiendo purificado vuestras almas. Entonces el alma está compuesto de, ¿te acuerdas de Denis? Voluntad, emociones y sentimientos. Cuando un alma no está purificada, ¿qué decisiones toma? O sea, cuando yo conozco a Cristo, es mi espíritu el que ha recibido al Señor. Pero ¿por qué tengo problemas con mi alma? Por eso Pablo dice, no, lo que no quiero hacer, eso hago, dice. Entonces, ¿dónde era su problema? Con su alma. Su espíritu deseaba servir al Señor, pero su alma no. Es como nosotros, pues, queremos venir a la iglesia,
Tu espíritu, pero tu alma ¿qué? No quiere. Toma otras decisiones. ¿Qué no purificó Sansón? En el espíritu descendía sobre él, venía sobre él, pero su alma era la que estaba haciendo el problema. Ese era el problema de Sansón. No purificó su alma. ¿Qué es purificar el alma? ¿Cómo puedo purificar el alma? Y sigo preguntando, ¿cómo se purifica el alma? Sigue ahí la respuesta. Como yo le he dicho, no es un estudio profundo de esto, no lo he hecho un estudio profundo, pero me hice esas preguntas. ¿Cómo se purifica el alma? Por la obediencia a la verdad. ¿Y Sansón fue obediente a la verdad? No. Ahora, miren, voy a hacer unos saltos aquí, ¿ya? Lo vamos a explicar mejor después, ¿ya? ¿Qué no purificó Sansón? Sus pensamientos, sus emociones, su voluntad. Cuando el espíritu es el que gobierna mi vida, entonces mi alma sabe lo que tiene que hacer. Mi voluntad me lleva a la iglesia. Mis pensamientos son la palabra del Señor y mis sentimientos actúan conforme al espíritu. Pero si yo soy gobernado por el alma, pues en mis sentimientos me va a doler lo que me lastiman en la iglesia, me va a doler las palabras de mi esposa. O sea, ¿por qué? Porque mi espíritu está pues débil. Entonces hay que, ¿qué cosa? Purificar el alma. ¿Cómo se purifica el alma? Con la palabra del Señor, con la verdad absoluta de Dios. Entonces yo entiendo esto, que cuando nosotros venimos a los discipulados, ¿qué se está purificando? Nuestra alma, pues. Porque nuestra engañosa es el corazón más que todas las cosas. Nuestros problemas, aún entre nosotros, nos lastiman. En la iglesia nos lastima una situación X, una situación que pasa. En Huaricana estamos construyendo, voy a eso, hay problemas. Y el problema no es espiritual, es almático. Es almático el problema. O sea, que no, que sí, que esto y que el otro. Tengo que hablar a solas con ellos. Es un problema que existe. ¿Por qué? Porque en los sentimientos me daña lo que alguien hace a mi vida, porque no estoy emocionalmente fuerte en espíritu. Ahora, cuando algo me duele a mí, si estoy espiritualmente, pues lo llevo al Señor, es más fácil asimilarlo. Entonces Sansón no buscó ya la verdad de Dios. Espiritualmente estaba con él, pero su alma estaba pues detrás de una mujer. Y ahí fueron los problemas. Vamos a leer Jueces 16:13, esto como un preámbulo a lo que vamos a hablar más allá. ¿Qué dice? Le dijo Dalila otra vez, ¿hasta cuándo me has de engañar y mentir? Esta ya es la tercera mujer. Seguimos con la primera, esta es la tercera mujer. O sea, vamos al otro lado, ¿ya? Declárame ya con qué has de ser atado. Y les respondió Sansón, si entretejieres mis 7 trenzas de cabello con los lisos de tela y revueltas a un clavo, hincas en tierra, quedaré sin fuerza. Ahora, este es como le digo, algo que Dios nos enseña. Sansón mentía, pero decía verdades. O sea, ¿cómo le digo? Decía algunas cosas que el enemigo quería saber. Entonces él dice, no, agarra mis trenzas y en una estaca, cada una de mis trenzas clavarlo a la tierra. Ahora, si seguiríamos estudiando, dice que los israelitas siempre llevaban una estaca aquí atrás. ¿Se acuerdan para qué era? ¿Ya? ¿Para empezar qué? Sus necesidades. El campamento era santo, o sea, no podía haber. Entonces el israelita tenía su estaca y salía fuera del campamento y hacía un hueco y enterraba sus necesidades. Esta estaca, hermano, ¿para qué era? ¿Y dónde lo estaba clavando? Ahora, como les digo, este es un preámbulo porque no vamos a estudiar esto, lo vamos a estudiar cuando lleguemos con Dalila. Miren lo que dice Cantares 7:5. Tu cabeza se eleva como el monte Carmelo y la cabellera suelta de tu cabeza es como hilos de púrpura. El rey se ha cautivado de tus trenzas. Cantares es un libro del amor, es un libro de educación sexual, es un libro que enseña todos estos ámbitos en el matrimonio y en la educación sexual. Y aquí vemos al esposo alabando todas las partes de la esposa, ¿ya? Y le alaba desde los pies, va a empezar por todos los ombligos. Él ve todo de la esposa y alaba, y en su comunión pues alaba cada parte de la esposa. Pero él está cautivado ¿de qué?
de sus trenzas. Hay algunos varones que se enamoran de los cabellos de la mujer, ¿no ve? De eso no hay casos así que existen. Pero aquí el Señor está enamorado, perdón por la expresión, ya está cautivado por las trenzas de la esposa. Entonces, ¿qué sería trenzas para nosotros? También, pero son pensamientos. Entonces, ¿el rey de qué se cautiva? De tus pensamientos, de cómo piensas cuando tienes problemas, de cómo actúas cuando tienes dificultades. ¿Y qué es lo que más trabaja en nosotros cuando tenemos problemas? Sí, bueno, los pensamientos. ¿Y cómo piensas? Si yo no te saludo, a ver, un día en la calle no te saludo, pues no es porque quiero, a veces soy bien distraído yo, piense bien, ¿ya? Por favor, le voy advirtiendo. Sí, mi papá era así bien distraído, nos pasábamos juntos. ¿No ve? Era bien distraído, era. Pero no era pues una actitud mala, pero si tus pensamientos te engañan, ¿qué diría? ¿Por qué no me quieres saludar? Seguro a ellos, alguien le ha hablado. Sí, ya tus pensamientos ya han crecido totalmente. Y dices al final, ya no voy a la iglesia. ¿Sí o no? Pero el rey está cautivado de tus trenzas, porque tus pensamientos los has llevado a la obediencia de Cristo. Porque sabes que te pase lo que te pase, Él es tu amor y no lo vas a dejar nunca. Suceda lo que suceda. Y cuando Dios sabe eso, se cautiva de tus trenzas. Entonces sus trenzas están comunicadas con el cielo, están comunicadas con el rey. En cambio Sansón, ¿qué le decía? Si clavas 7 estacas que usaban para esas cosas y lo metes a la tierra, ¿dónde estaban sus pensamientos? Terrenales. Ahora yo pregunto, solamente pregunto, y lo vamos a ver. ¿Amaba Sansón a Dalila en este caso? ¿O amaba a la primera mujer? ¿O era pura situación sexual? Y creo que al final fue eso. Entonces sus pensamientos eran lujuria, eran pues algo que estaba mal. Entonces yo digo y vuelvo con ustedes, ¿cómo se purifica el alma? Ahora Romanos 12:2 dice, ¿no ve? No tomen como modelo este mundo. Esta es la Biblia para pueblo de Dios se llama. Por el contrario, transfórmense interiormente renovando su mentalidad. O sea, cambien de manera de pensar. Ahora el mundo dice, sean positivos, declaren positividad. No, yo no voy a declarar positividad. Y si declaro positividad, mi positividad, ¿quién es? Jesús. Cuando nos pasa algo malo, mis pensamientos están en Él, no están clavados en la tierra con instrumentos que me hacen, que es para otra cosa, para inmundicias. Mis pensamientos tienen que estar clavados en el Señor. Y si hay un problema con alguien y tengo mis pensamientos que me lleven pues a reconciliarme, a amar o a bendecir. De pronto hay alguien que no te saluda y te hace un problema, tus pensamientos dicen, yo igual le hago esto. No, en tus pensamientos dicen, Señor, la bendigo en el nombre de Jesús, o lo bendigo. Cuando tus pensamientos están así, le cautivan al Señor. Yo no puedo tomar el modelo del mundo. Si te echo igual, si te echo así, igualito hazle. Esos pensamientos están clavados a la tierra. Por el contrario, transfórmense interiormente renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. Entonces una esposa así, hermanos, estoy hablando de la iglesia, Dios está cautivado porque nuestros pensamientos son esos. Pero yo pregunto y me pregunto a mí mismo y a ustedes, ¿cómo están nuestros pensamientos? ¿Cómo es cuando anda mal la iglesia? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas cuando hay un problema? ¿Qué piensas cuando tienes un problema con tu hermano o con tu hermana? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cautiva al rey? ¿O están clavados a la tierra? Ese fue el problema de Sansón. No fue a la verdad. Y le dijo, esto Dios me compartió. Miren, anoche, hermanos, no dormí. El domingo comparto los 2 turnos, en Huaricana comparto 2 discipulados y aquí uno se tenía mucho trabajo. Pero ayer el Señor me habló toda la noche. Y como nunca, no sé si así usted de mí, me habló en Aymara. En Aymara me ha hablado
Y yo le contaba en Aymara. Y me dijo, así va a ser tu diapositiva, así vas a hablar a los hermanos de Huaricana, pero en especial vas a ir con esta persona y le vas a decir esto. Primera vez que Dios me habla en Aymara, hermanos. No sé si porque estaba preparando la lección, no puede si pasar toda la noche. Estaba cansado. Y cuando me voy a Huaricana no había asientos y el único asiento era sin espaldar. Peor, fue fatal el día para mí ayer. Y llego y había habido graduación, ni discipulado, ninguno de los discipulados realicé. Pero ahora, ¿cuáles serían mis pensamientos? Nunca más estos hermanos. No saben lo que se pierden. ¿No ve? ¿Cuáles eran mis pensamientos? Yo le dije, Señor, tú tienes el control de todo, así es que me voy a una visita. Y fue el tiempo de Dios para esa visita. Entonces, ¿cómo purificamos el alma? Por la obediencia de la verdad. ¿Mediante qué? Mediante el Espíritu. Es el Espíritu que me hace dar hambre. Es el Espíritu que me hace correr a alabarle al Señor. Es el Espíritu que me hace que mi alma se alimente. Y mi alma se alimenta, hermanos, con la alabanza, con la palabra ahora. Y mi espíritu se fortalece por la oración, por los ayunos. Entonces, ¿quién es el purificador del alma? El Espíritu. ¿Y qué ocasiona? ¿Qué ocasiona esto? ¿Cuál es el resultado de esta purificación del alma? Amor fraternal, no fingido. Y el resultado tiene que ser que aunque yo esté enojado con Juan que me haya tratado mal, ¿cuál es el resultado? Tengo que amarlo. Perdón, Juanquisito, era un ejemplo. Tengo que amarlo. Ese es el resultado. Si no lo amas, es que tu alma no está purificándose. Por eso dice, no, ¿cómo sabrán que son mis discípulos si se aman? Ahora, aunque Pablo dice, no, hay que tolerarlos también, pero es amarlos. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo se ocasiona esto? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino es que hemos nacido de la palabra de Dios. Es un proceso. Todo eso descuidó Sansón. Y en vez de amar a su patria, a sus hermanos, ¿a quién amó? A esa primera mujer, que no es Dalila. A esa primera mujer. Entonces, todo un problema que ha sucedido en este aspecto. La palabra purificar es hagnizó, que significa hacer limpio, santificar, limpiar de contaminación. ¿Qué cosa? El alma, el suje, el ser individual, mi personalidad, todo lo que yo soy. Pero Sansón descuidó. Entonces, yo aquí entiendo que si el pastor no purifica su alma, puede también estar en este mismo problema. Y cualquiera de nosotros, para no ir a hablar de usted, necesitamos purificar nuestra alma. Somos locos para afuera, no importa, pero aquí purifico cuando canto alabanzas. Cuando danzamos, estamos purificando nuestra alma. Cuando lloramos y proclamamos, estamos purificando nuestra alma. Y nos estamos cuidando de que aparezca una mujer como esta en nuestras vidas. Y que nuestro matrimonio y todo lo que demás esté mal. Y el resultado, ¿cuál es? Lo amas, aunque haga lo que sea, lo amas, sale aquí de tu interior. A veces yo recuerdo tantas cosas que solamente es el renacimiento el que nos hace eso en el Señor. Y tal vez por respeto no lo voy a hablar, pero el amor es algo bien importante. El alma, ¿qué requiere? Su propio trato. El alma es el problema en nosotros. En una lección que hemos dado del alma y el cuerpo y el espíritu hemos visto esto. El espíritu ya renació, pero el alma debe ser limpia, las emociones, la voluntad y la mente. Pero el alma de Sansón, ¿cómo estaba? Sucia, sucia, sucia. Y un alma sucia, hermanos, pues piensa esas cosas. Ahora yo le digo, pues ¿cómo pensaba con esa mujer? ¿Cómo pensaba? Por eso Tito, si no me equivoco, Tito, si no me equivoco, dice, no, para el impío, para el sucio, todo es sucio, dice. Más para el santo, no. O sea, ¿cómo vemos? Es la pregunta, por ejemplo, los varones, ¿cómo ven a las hermanas? O las hermanas, ¿cómo ven a los varones? Mucho tiene que ver con el alma, pero cómo tú lo has alimentado. O sea, el espíritu sí quiere. Miren, 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma. Los tres tienen que ser santificados. Algún día vamos a tratar de hablar
los pecados del espíritu, los pecados del alma y los pecados del cuerpo. Ya vamos a tratar de hablar, pero los tres sufren ataques y los tres tienen que ser santificados. Por ejemplo, un ataque al cuerpo, ¿cuál es? ¿Cuál es? Las relaciones sexuales. La Biblia dice: ningún otro pecado como las relaciones sexuales afectan el cuerpo. Cuando uno tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, el primero que paga es el cuerpo. Por eso Dios dice: no, vamos a tratar de hablar un poco de esa situación. Y Sansón pagó con su muerte. Pagó con su muerte. Y yo digo, Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude a no conformarnos al modelo del mundo. Un síntoma en la iglesia es que muchos están casándose ya con relaciones sexuales, y no debía ser, ¿no? Ya la iglesia ya se ha vuelto parte de esto, ¿no? Ya tienes que casarte, ya han tenido relaciones sexuales. No, deberían llegar en este caso bien delante de Dios. No se conformen al mundo, dice, no se conformen. Entonces hay problemas, y 1 Tesalonicenses dice: sean guardados irreprensibles para la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con Sansón? ¿Por qué se arrastró tanto? Era todo un caracol, cornudo, arrastrado y baboso. ¿Por qué? Todo un caracol era. ¿Qué pasó? ¿Por qué no podía resistir? En cambio, José sí supo. Luchó con sus hormonas. Supo pelear, pero ¿por qué no, Sansón? La Biblia dice: habiendo purificado vuestras almas, ¿verdad? La ligadura del alma está relacionada a nivel del amor en el Señor. O sea, yo me puedo ligar a alguien. La ligadura del alma no es mala, pero está en relación al amor. Yo estoy ligado a mi esposa y el amor es el centro de mi ligazón con ella. Estoy ligado a mis hijos. ¿Cuál es el centro de esa ligazón? Mi amor. Es por eso que cuando algo le sucede a ellas o a mi esposa o a alguien, me afecta a mí. Estoy ligado en el alma, ¿ya? En el espíritu también, pero estoy ligado como padre. Por si se acuerdan de David y Jonatán, dice que estaban ligados en el alma. Entonces en la iglesia hay amigos que están ligados así en el alma. Pero esto agarró el enemigo y los ligó también fuera de las cosas del Señor. Entonces ya no están ligados en el principio de Dios, en el amor, sino están ligados en la lujuria. Y es por eso, esto es grave, este nivel que estoy hablando. Son perversiones de lo bueno y de lo santo. El enemigo siempre ha usado esto. Las ligazones son buenas. En la iglesia estamos ligados como hermanos, pero hay quienes se ligan más todavía en amistad, ¿ya? El vínculo es el amor, es así yo estoy ligado. La Biblia dice, por ejemplo, mejor que un hermano, ¿quién es? ¿Qué dice Proverbios? Mejor que un hermano, ¿quién es? Un amigo. ¿Y Jesús qué es de nosotros? Yo soy amigo. Estamos ligados a Él en el nivel del alma. Y esto lleva al espíritu. Pero como el enemigo sabe distorsionar, también liga en el alma a otras personas, ¿ya? Por eso 1 Corintios 6:16, ¿qué dice? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Entonces, estos ya son ligazones malos. Y es por eso que vamos a ver personas, hermanos, ligadas en el alma, pero en la lujuria, en otras cosas. O sea, no pueden dejar a su pareja. Su pareja lo abusa, lo pega, está con otros hombres, pero no pueden dejar. O sea, vuelve a ese mismo lugar una y otra vez. Es una ligazón. Hay ligaciones satánicas. Podría hablar mucho de ligadura. Se ligan de esta manera. No se conforman a las cosas de Dios. Y por eso dice, una manera de ligarnos en el alma es las relaciones sexuales. Cuando tienen una relación sexual se liga a esa otra persona. Pero el nivel de ligarse no ha sido el amor, pues. Porque si hubiera sido el amor, ¿qué hubiera pasado? Hubiera dicho: no es correcto, o no, esto es amor. Hubiera parado, hubiera frenado y hubiera dicho: vamos a esperar el matrimonio. Nos estamos quemando, es que nos casamos, ya, eso es entendible, se lo puede hablar.
Pero si se ligan en la lujuria, las almas se ligan. Pero eso ya no es amor, pues. Entonces, dependen ellos uno de otro, pero no existe. Por eso, pues, le pregunto, por ejemplo, ¿esta mujer amaba a Sansón? Sí, lo amaba. Sansón la amaba a la mujer, también lo amaba. Pero la ligazón no era, pues, el amor de Dios. No se podían abandonar, no se podían dejar. El marido que deja el hogar y se va con otra mujer y tiene relaciones sexuales, se liga, pues, a esa mujer también. Por eso con una prostituta es más grave, dice, porque la prostituta ¿con cuánto se habrá ligado? Es todo un problema. Por eso dice la Biblia, serán una sola carne, se ligarán. Por eso yo decía, ¿no? ¿Se habrá ligado así Sansón a esta mujer que no lo podía dejar? Porque Dios bajaba varias veces y le hablaba, y vamos a verlo, si la hora nos alcanza, ¿ya? De que Dios le estaba advirtiendo, pero no podía dejar, no podía dejarlo, estaba bien ligado. Sansón estaba unido a esta mujer en el nivel del alma para hacer una sola carne. El enemigo logra unirlos espiritualmente, o sea, los unió hasta en ese sentido, pero de una manera mala, ¿ya? A ver, Génesis 34, 2, 3, vamos a entenderlo mejor. ¿Qué dice? Y la vio Siquem, hijo de Amor, el hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. ¿Qué hizo? La violó, prácticamente la violó. ¿Qué dice el versículo 3? Mas su alma se apegó a Dina, se ligó. Ahora, ¿sí que me era cristiano? No, mundano totalmente. Dina sí. Y esta ligazón que trajo problemas en ese matrimonio. Los mataron así, que a todos los mataron. Y Dina se quedó sola. Muchos dicen que Dina tenía entre 13 y 15 años. La única hija de Jacob. Y con ella tuvo problemas. Entonces se liga, pues. Por eso la Biblia prohíbe totalmente en ese sentido. No tengas relaciones sexuales antes del matrimonio, dice. Entonces son ataduras almáticas entre fornicarios. Puede atraer a una mujer abusada y maltratada a un hombre del cual en el ámbito natural ella huiría y odiaría, pero en lugar de eso ella se siente atraída e incluso cuando no la ama y abuse de ella. Hay personas que no tienen nada que ver, o sea, no nos ayudan, pero estamos ligados, perdón por usar el concepto general, por una situación así, y sabiendo que nos hace daño, igual se cae con esa persona, tanto varones como mujeres. Están ligados a nivel de la... Por eso Sansón estaba ligado, no podía desprenderse de esta mujer. Su papá le dijo, no lo hagas. No, estaba ligado, no entendía y había que romper estas ligazones. Si habláramos de ligazones, hermanos, es bueno quebrar estas ligazones, porque inclusive puede venir de situaciones anteriores. Dios, por eso yo he aprendido en el Señor que Dios devuelve virginidades, tanto al varón como a la mujer, cuando restaura para un nuevo matrimonio. ¿Por qué lo hace? Porque Dios quiere sacar todo lo del pasado, porque ¿a quién estaría ligado? ¿A quién estaría ligado? Cuando se está ligado, entonces ya es manipulación, ya no es amor. Entonces, ¿qué hacía la mujer de Sansón? Lo manipulaba. Y el otro inconsciente o la otra inconsciente, o con razón, permitía pues que sea así. Caía porque lo manipulaban. Y hay jovencitas y jóvenes que son manipulados, no lo aman, no los aman, pero los manipulan. Yo siempre me acuerdo de esa joven que se casó y, ¿por qué te has casado? Es que me rogaba, tenía pena de ella. Está manipulado. Son problemas que ocurren, que trajeron problemas terribles. Y Jueces 14, 16, 17, ¿qué dice? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él. Lo manipuló, pues, los 7 días de matrimonio. Y dijo solamente, me aborreces. No, Sansón lo amaba. ¿Por qué lo amaba Sansón a nivel del alma? Ella dijo, me aborreces. Pero ¿por qué yo digo que lo amaba a nivel del alma? A ver, dígame, ¿por qué? Ya, pero razones más fuertes. ¿Por qué? Sí, pero, o sea, no, yo también, pero dejó a su papá, dejó su pueblo, su nación por esta mujer. ¿Lo amaba? Lujuriosamente, aunque sea así, la amaba, sí.
Siendo un hombre de Dios, renunció a su Dios, aunque no totalmente, pero lo dejó. ¿Qué le dijo? Dejó sus papás, dejó su casa, su tierra, todo por una mujer. Entonces cuando ella dice, me aborreces, ¿no era manipulación? Era, pues, no podías decir eso, pero te he dejado todo por ti. Y no me amas. Bueno, esa palabra había que ver qué dice el hebreo. Pues no me declaras el enigma, o sea, su forma de amar, ¿cuál era? Dime. Y no podemos manipular a alguien así, ¿no? Si me amas, haz esto. No, el amor es sufrido, es benigno, el amor renuncia. Dime, ¿ya? Y se respondió, aquí ni aún ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado. Y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia los 7 días que ellos tuvieron banquete. Ahora, esto de los 7 es una mala traducción, porque es al tercer día, o sea, los 4 días. Pero ya desde antes ya le estuvo diciendo, dime, dime. Mas el 7.º día tanto lo presionó que le dijo. Pero no fue manipulación. Si hay manipulación en el hogar, no creo que no está bien. No. Todo esto son ligazones. Hemos hablado una décima de lo que es las ligazones del alma. Pero yo veo esto y lo amo a Dios. Que a pesar de todo esto, ¿cómo Dios sale a su encuentro? Yo no puedo decir Sansón es un abusivo, porque creo que yo también soy un abusivo, y no sé si ustedes. Que a pesar de merecer un castigo y la ira de Dios, Dios acude a nuestra ayuda. Y dice que él se fue a la cueva de Etam, vino la tribu de Judá, la tribu de la alabanza, y le dijo, no, te tenemos que dar a los filisteos, porque los filisteos estaban invadiendo la tierra de Judá. Hasta la alabanza todo había caído, Israel estaba pervertido. Sansón estaba hecho para librar, pero como Sansón no lo hizo, Dios usó todas estas cosas para lograr su objetivo. O sea, hay una cosa aquí, que Dios va a lograr su propósito aunque nosotros fallemos, porque la obra no depende de mí, depende de él. Entonces, aún así estando mal Sansón, Dios usó los propósitos. A ver, leamos. Y así que vino hasta Lejí, los filisteos salieron gritando a su encuentro porque lo habían amarrado. Ahora, hay tanto, hermanos, pero ya nos vamos a quedar con un león todo el año si no paro. Sansón fue atacado en el nivel del gozo. Y la Biblia dice, el gozo del Señor mi fortaleza es, pero ya no fue su gozo, por eso fue a los viñedos. Fue atacado en el nivel familiar con su esposa y su familia. Y fue atacado en el nivel de iglesia de sus hermanos. ¿Quiénes lo ataron? Sus hermanos. Fue atacado en todas las áreas, pero no supo luchar. ¿Qué dice? Vinieron los filisteos a su encuentro, pero el Espíritu del Señor vino sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado, como fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. ¿Ah, quién hizo eso? No lo hizo Sansón. ¿Quién hizo esto? Dios, pues. Yo te había dejado matar, ¿no? Pero ese también eres tú, pues, y yo. Si yo digo que le sucede eso, también me va a suceder a mí, pues. Y lo ataron, y me recuerda mucho a los jóvenes que los metieron en el horno de fuego. Lo único que se quemó, ¿qué fue? Las ataduras. Y aquí, como de la vela ese mechero, así se ha deshecho. Dios vino sobre él. A ver, sigamos leyendo. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Vino el Espíritu Santo sobre él. Cuánto agradezco a Dios, hermano. Yo tengo un nudo en la garganta. Pero cómo nos ama el Señor. Hasta cuando hacemos burreras, perdón la expresión. Y hasta cuando hemos equivocado y fallado y le hemos lastimado su corazón, ¿cómo el Espíritu Santo todavía te da poder para salir de eso? ¿Y qué dice? Y hallando una quijada de asno, fresca aún, ni así, no debía tocar nada muerto, sigue todavía, ¿no ve? Extendió la mano y la tomó y mató con ella ¿cuántos hombres? 1000 hombres. Ahora, ¿quién estaba detrás de todo esto? Dios. ¿Por qué? Uno dice, ¿por qué? Pero no tienes que agradecer tú y yo, también estando así, vino su Espíritu Santo y te arrancó esas ataduras que tú tenías
y te dio la autoridad de ser victorioso y vencedor. No sé usted, pero yo estoy cautivado con las tesis del Señor, ¿no? Porque Dios piensa lo mejor de mí, a pesar que mis pensamientos son malos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos le damos un suspiro a Dios? Somos iglesia, ¿no? Dice, gracias, Dios. Pero miren, vamos a seguir viendo este Sansón. ¿Ya? En su descenso fatal, empezó a recitar un poema. Muchos lo asocian a Sansón con el Señor Jesús por varias situaciones que no lo estudiaremos mucho, porque el Señor hablaba en paradojas, y Él habla así, en paradojas habla, ¿no? Si no hubieras agarrado mi ternilla, dice una vez un león, siempre habla así, medio difícil habla Sansón. Y porque Jesús es el verdadero sol de justicia. Y si estudiáramos Sansón, de verdad, hermanos, es la venida de Jesús con este hombre, ¿ya? Pero como les dije, no podíamos acabar, no es nuestro estudio Sansón propiamente, sino el león. Pero de verdad que es un problema aquí, ¿ya? Entonces dice, hizo un poema a la victoria, pero no le glorificó a Dios, sino a sí mismo y a su arma. Y tomó un animal muerto. Un día antes los chacales habían devorado este animal de asno y había quedado fresco. Y con eso mató 1000 hombres. Pero miren lo que dice él. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Bien poeta era, ¿no? Pero no dices, gracias a Dios que me ha librado de mis ataduras, yo he podido vencer, ¿no? Yo he sido. Toda obra que nosotros tenemos en la iglesia, cada aspecto que nosotros brillamos, si vale el término, ¿a quién debemos darle la gloria? Siempre a Dios, siempre a Dios. Cuidado que tu quijada y cantes una canción para ti. Creo que es muy importante tener mucho cuidado. Hasta que al final le llama ese lugar Ramal Lejí, colina de la quijada. Pero no le da la gloria al Señor. No dice, este es un lugar donde Dios ha hecho esto en mi vida. Pero miren lo que va a hacer otra vez Dios por él. Jueces 15, 17, 19. Y miren, no vamos a avanzar la segunda diapositiva que tenemos. Sansón en Gaza, ya vamos a avanzar con la segunda mujer. Recién vamos a avanzar con la segunda mujer. Es la primera mujer. Al terminar de hablar, arrojó la quijada de su mano y llamó a aquel lugar Ramón Lejí, alto de la quijada. Después sintió una gran sed y clamó al Señor. ¿Se han dado cuenta que esta es la primera vez que estamos viendo clamar a Sansón? Esta es la primera. ¿Y cuándo? Cuando tiene una necesidad. Había matado 1000, estaba súper cansado. ¿Y qué le dice? Tú has dado esta gran liberación. Aquí recién reconoce, ¿no ve? Por medio de tu siervo. Recién estás reconociendo. Ahora voy a morir de sed y caer en manos de los incircuncisos. Grave, ¿no? ¿Cómo vas a hacerme matar? Y me voy a morir aquí. ¿Y qué dice el verso 19? Abrió Dios la cuenca que está en Lejí y salió agua de ella. Cuando bebió, recobró sus fuerzas, se reanimó, por eso llamó a aquel lugar en Jacoré, manantial del que clamó, el cual está en Lejí hasta el día de hoy. Totalmente bipolar, ¿no? Como se dice. Sí, totalmente. Pasa que cuando el Espíritu Santo se alejaba, porque en ellos venía momentáneamente, se portaba así. Y cuando venía, es tu siervo, Señor. Clamar significa gritarle a Dios. Pero le dice, ¿me vas a dejar morir? ¿No me vas a dejar morir ahora? Y Dios le da agua. No sé, Dios habrá dado una sonrisa, se habrá enojado, no sé, hermanos, con tanta situación de este hombre. Y cuando vayamos a Hebreos, es un hombre de la fe. Sansón, ahí me falta algo. No clamó a Dios hasta que se encontró en un aprieto. Así como el Señor en su misericordia liberó a su pueblo, así también salvó al indigno Sansón. Es la primera vez que vemos que él clamó. Tengo un faltante ahí, no sé qué dice, pero está dentro del marco. Desde este instante, hermanos, deja de hacer sus locuras y gobierna Israel 20 años. ¿Ya? 20 años. Parece que se le abrió sus ojos y volvió al Señor. Pero ¿cuánto le duró? 20 años.
Y no, debería ser para siempre en nosotros. ¿Cuánto tiempo te va a durar? Jueces 15:20. Sansón juzgó a Israel 20 años en los días de los... Entonces se va y dice, ahora sí. Y es el libertador. Voy a solamente ver la última parte del tema que vamos a ir ahora. Sansón en Gaza, ¿este dice? Sí, este es exacto. Que cargue un rato. Pasa 20 años, aparece otra mujer. No, las mujeres son bendición de Dios. Ya no, estas mujeres ya están... No, hermanos, no. El problema es el que se fija, pues así. Porque el problema también es a veces nombres. De esto vamos a hablar solamente 3 diapositivas que vamos a tener. Ya, solamente 3. Pero aquí ya va a empezar otro dilema de Sansón. Después de 20 años. Aquí vamos a ver cómo se cargan las puertas. O sea, Dios los sigue ayudando. Pero Gaza también significa ciudad de límite. Hasta que llegó al límite, al colmo. Cuando llega y el colmo, por eso dice Dios, no voy a expulsar a los amorreos hasta que lleguen a mi colmo. Dice, ¿no? Todavía no está la venida del Señor porque todavía no ha llegado al colmo de la maldad. Pero cuando llegue el colmo ya va a ser distinto. Sansón va a descender a Gaza. Y aquí aparece la segunda mujer. Tampoco sabemos su nombre. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera. Y se llegó a ella. Después de 20 años. Es lo único que les voy a mostrar, no vamos a avanzar más. ¿Ya? La Nueva Traducción Viviente, ¿qué dice? Cierto día Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. Plantearemos preguntas. ¿Por qué ha ido otra vez? ¿No encontró en Israel mujeres? ¿Qué le atraía de ahí? ¿Estaba ligado en su alma? ¿A qué bajó? ¿Era la voluntad de Dios que vaya o él bajó porque quería? Y cuando la vio a la prostituta, ¿fue al instante? ¿Volvió todo nuevamente en él? ¿Qué pasó? Aquí es bien sencillo lo que dice la Biblia. Fue Sansón a Gaza y vio. ¿Se acuerdan qué hizo con la primera mujer? Vio. ¿Y qué dijo? Ella es. ¿Se acuerdan? Ahora también vio. Y se acuesta. Ahora hay 2 tipos de ramera en la Biblia. La ramera común y la ramera sagrada. La ramera sagrada es la que es dedicada a los dioses y ellos tienen relaciones sexuales a fin de que los dioses en el cielo, Baal y Astarte, tengan relaciones sexuales y haya cosechas en la tierra. Entonces por eso había prostitutas sagradas y prostitutos sagrados. En Corintios dice que había 1000 prostitutas sagradas y 1000 prostitutos sagrados, o sea, para ambos. A causa de que tengan relaciones sexuales lo más que puedan y allí en el cielo, bueno, en su cielo de ellos, Baal y Astarte tengan relaciones sexuales y caía la lluvia y la tierra era fértil. Esa era la otra prostituta. Pero aquí se metió con una ramera común. O sea, hasta en eso bajo. La próxima clase vamos a ver. Son 3 diapositivas que vamos a tener porque no nos habla mucho. Y después de esas 3 recién vamos a avanzar. ¿Quién? Dalila, le dicen algunos. Dalila, la que apaga. Sansón era luz, esa antorcha, era sol, un pequeño rayo de sol. Y Dalila es su último encuentro. Y es lo último, es el límite de Dalila. Y ahí es donde él va a clamar su última vez cuando esté con los pilares. Y va a decir, Señor, una vez, por última vez te clamo. Y ahí él va a morir. Amén. Por favor, si hay algunas preguntas.